Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 8 del curso de vectores. Estamos en la parte 1, vectores en el plano. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre dos vectores importantes correspondientes a una curva en el plano. El vector tangente unitario y el vector normal unitario. Bien, vamos a definir primeramente el vector tangente unitario. Como su nombre lo indica, tangente, pues se espera que sea un vector tangente a la curva. Y unitario, pues significa que tenga magnitud igual a 1. Entonces esto lo podemos entender como un vector tangente a la curva y de magnitud 1. Bien, vamos a ver cómo se define este vector. Sea R de t la ecuación vectorial de la curva C en el plano. Entonces, el vector tangente unitario de C en un punto dado, en un punto P de la curva, se representa con esta simbología. Es el vector T, en función del parámetro T. El vector T es vector tangente unitario. Bien, y este vector va a estar en dirección de este otro vector, del vector derivada de R. Ya habíamos visto que este vector, la derivada de R de T, es un vector tangente a la curva. Entonces, el vector tangente unitario, el vector T, está en la misma dirección de este vector. Y entonces, claro, siempre y cuando esta derivada sea diferente de 0. Bien, ahora, ya sabemos cómo obtener un vector unitario en dirección de un vector dado. Si queremos un vector unitario en la dirección de este vector, no es más que resolver este cociente, esto ya lo habíamos visto, es el vector dividido entre su norma. Entonces, si este vector, la derivada de R con respecto a t, se divide entre su norma o su magnitud, ya tenemos un vector unitario en dirección de R'. Esto es R', es la derivada de R. Entonces, con esta fórmula obtenemos el vector tangente unitario a una curva en el punto tal que donde el parámetro t pues, toma un valor dado, el que se le asigne. El valor de t es el valor correspondiente a las coordenadas del punto P. Entonces, con esta fórmula ya podemos obtener el vector tangente unitario para una curva dada en cualquier valor de t. Ahora, el vector t, tangente unitario, obviamente es de magnitud constante, porque su magnitud siempre es igual a 1, es unitario. Entonces su magnitud es constante. Lo que puede ocurrir es que va cambiando su dirección, pero la magnitud es la misma siempre, es igual a 1. Entonces este es un vector de magnitud constante. Entonces ya demostramos que si un vector tiene magnitud constante, ya demostramos que entonces su derivada es perpendicular al vector dado. La derivada de un vector con magnitud constante es otro vector, el cual es perpendicular al vector original, al vector dado. Entonces, tenemos que entonces esta derivada, la derivada del vector t con respecto al parámetro t, debe ser un vector perpendicular al vector t. ¿Por qué razón? Reitero, pues porque esta función, el vector t, es unitario, entonces tiene magnitud constante. Entonces su derivada es otro vector perpendicular a él. Bien, entonces ya aclarando esto, recordando este detalle, ya vamos a definir el vector normal unitario. Vector normal unitario. Con el nombre significa lo siguiente. Bueno, por lo pronto unitario significa que va a tener magnitud 1. ¿Sí? Por lo pronto. Y normal, normal significa que va a ser un vector perpendicular a la curva. ¿Sí? El vector t, tangente unitario, es un vector tangente a la curva. Y este vector, la palabra normal, significa perpendicular. Este va a ser un vector perpendicular a la curva, ¿sí? Y de magnitud 1, es lo que significa el nombre. Perpendicular, ¿a quién? Pues a la curva, y de magnitud 1.
Bien, bueno, sea t el vector tangente unitario a la curva en un punto dado, punto P. Entonces, el vector normal unitario en el punto P se va a representar con esta simbología. Es el vector n. El vector normal unitario en el punto P se representa con esa simbología, el vector n. Y se define de esta manera. ¿Sí? Obviamente, este vector normal va a ser un vector normal a la curva y también será entonces normal al vector t. ¿Sí? Porque el vector t, tangente unitario, es tangente a la curva. Entonces, si otro vector es perpendicular al vector t, entonces también será perpendicular a la curva. Entonces, en resumen, por lo anterior, por este detalle que ya mencionamos, tenemos que este vector, la derivada del vector tangente unitario con respecto a t, este vector es perpendicular al vector tangente unitario. Entonces, este vector es normal. Normal es sinónimo de perpendicular. ¿Sí? Entonces, este vector, la derivada de t, es normal también al vector t, el vector tangente unitario. Y entonces también se le va a considerar, esta derivada también se le va a considerar vector normal a la curva. Por esa razón, el vector normal unitario, n, se define de esta manera simplemente. Es la derivada del vector tangente unitario que se divide entre su norma. Ya hemos dicho, esta es la manera de obtener un vector unitario en la dirección de cualquier vector dado. Simplemente el vector dado se divide entre su magnitud y ya tenemos un vector unitario en la dirección de un vector dado. Entonces, aplicando esa fórmula, de esta manera obtenemos el vector normal unitario, ¿sí?, a la curva C en un punto dado. Reitero, va a resultar que este vector n va a ser perpendicular al vector t, tangente unitario, y también se considera perpendicular a la curva. Vamos a ilustrar las ideas anteriores con este ejemplo. Vamos a considerar esta función de valor vectorial. R de t es t cuadrada sobre 2 por el vector i más t cúbica sobre 3 por el vector j. Queremos obtener el vector tangente unitario y el vector normal unitario para esta función de valor vectorial correspondientes a t igual a 1, cuando t es igual a 1, cuando el parámetro t es igual a 1. Bien. Aquí tenemos la fórmula del vector tangente unitario. La derivada de r dividida entre su magnitud. Y esto pues, evaluado en 1. Tangente unitario en t igual a 1 pues, sería este cociente, evaluando t en 1. Bien, bueno, entonces, por lo pronto, obtenemos el vector r', que es esta derivada, para cualquier valor de t. Ya sabemos, la derivada de una función de valor vectorial se obtiene derivando sus componentes. Entonces, sería la derivada de t cuadrada sobre 2, pues, sería t, su derivada con respecto a t, y la derivada de t cúbica sobre t con respecto a t sería t cuadrada. Entonces, este sería el vector r' en cualquier valor de t. ¿Sí? Bien, ahora para calcular o para obtener este vector tangente unitario en t igual a 1, necesitamos evaluar esta derivada en t igual a 1. Entonces aquí lo tenemos. La derivada r' evaluada en t igual a 1 sería, pues esto 1 al cuadrado es 1, y digo, 1, aquí es 1 positivo, el valor de t es 1 por el vector i, 1 por i, y aquí 1 al cuadrado pues es 1 por j. Entonces, este sería el vector r', derivada de r, evaluado en t igual a 1. En consecuencia, el vector tangente en t igual a 1 sería igual a este vector dividido entre su magnitud. Entonces, este vector es sus componentes son 1 positivo. Entonces, es simplemente el vector i más el vector j, todo eso entre su magnitud, y la magnitud de este vector sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz, sería raíz de 2. Entonces quedaría el primer componente del vector tangente unitario en t igual a 1 sería 1 sobre raíz de 2 por el vector i, y el segundo componente igual 1 sobre raíz de 2 por el vector j. Obviamente
Es un vector unitario. Si usted calcula su magnitud, pues le va a dar igual a 1. Es aproximadamente 0.7 por i, por el vector i, más 0.7 aproximadamente por el vector j. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a obtener el vector normal. El vector normal, dijimos, aquí tenemos la definición. El vector normal, dijimos, es la derivada del vector tangente unitario dividido entre su magnitud. Bien, bueno, necesitamos derivar el vector tangente unitario. Aquí tenemos el vector tangente unitario en general para cualquier valor de t. Es la derivada, es r', es esto, es r', es esto para cualquier valor de t, dividido entre su magnitud. La magnitud sería la raíz de t cuadrada más la raíz de t cuadrada al cuadrado t cuarta. Entonces este sería el vector tangente unitario para cualquier valor de t. Para cualquier valor de t, este es. ¿Sí? ¿Qué sería? Desglosando cada componente, sería t entre esta raíz. Si dividimos arriba y abajo entre t, quedaría 1 sobre, si dividimos arriba y abajo entre t, entonces dentro del radical entraría 1 sobre t cuadrada. Así que aquí queda 1, t cuadrada sobre t cuadrada, y aquí t cuarta sobre t cuadrada queda t cuadrada. Entonces, el primer componente simplificando, dividiendo entre t arriba y abajo, nos queda esto. 1 sobre raíz cuadrada de 1 más t cuadrada, multiplicando por el vector i, más t cuadrada sobre esta raíz. Si hacemos la misma simplificación en el primer componente, entonces dividimos arriba y abajo entre t. T cuadrada entre t, me queda t en el numerador. Entonces, dividiendo entre t, aquí en el denominador, entonces 1 entre t entraría a la raíz como 1 entre t cuadrada, lo que resulta t cuadrada sobre t cuadrada 1 y t cuarta sobre t cuadrada, t cuadrada. Entonces, el segundo componente quedaría así, t sobre raíz cuadrada de 1 más t cuadrada que multiplica por el vector j. Estamos considerando valores de t mayores que 0. Bien. Bueno, entonces ya tenemos aquí el vector tangente unitario para cualquier valor de t. Aquí esta fórmula general para cualquier valor de t, si usted calcula su norma, le va a dar 1. Es un vector unitario. Ya sabemos que este vector tangente es un vector tangente a la curva. Bien. Ahora, para obtener el vector normal unitario, necesitamos ahora derivar el vector tangente unitario. Esto, el numerador, la derivada de t. Entonces este sería t', es lo que está aquí, t'. Derivamos esto, ya sabemos, es la derivada de los componentes. Esto lo podemos escribir como 1 más t cuadrada todo a la menos 1 medio. Si esto a la menos 1 medio se deriva, aplicando la regla de la cadena, usted puede verificar que nos da este resultado. Esto es el resultado de la derivada de esta expresión, manejándolo como 1 más t cuadrada todo a la potencia menos 1 medio. Todo a la menos 1 medio. Derivando con la regla de la cadena nos da esto. Bueno, igualmente aquí, esto lo puedo manejar como un producto. El producto de t multiplicado por 1 más t cuadrada, todo esto a la menos 1 medio. Este es el producto de t por esto a la menos 1 medio. Bien, entonces tenemos que derivar aplicando la fórmula de derivada del producto. Sería esto, 1 más t cuadrada a la menos 1 medio por la derivada de t, que es 1, más t, que multiplica por la derivada de esto, que es 1 más t cuadrada a la menos 1 medio. Sería más t, que multiplica por la derivada de esto. Pero la derivada de esto es esta expresión que ya obtuvimos en el primer componente. Entonces, si esto se multiplica por t, quedaría menos t cuadrada multiplicada por esta expresión. Entonces, todo esto sería la derivada del segundo componente del vector t, que multiplica por el vector j. Bien, esta sería en general la derivada del vector tangente unitario para cualquier valor de t. Este sería. Ahora, queremos obtener el vector normal unitario en t igual a 1. Bueno, calculamos primeramente la derivada de t en t igual a 1. Entonces aquí sustituimos esta t minúscula por 1. Entonces nos queda que este primer componente, en todo esto es t', en todo esto que estoy indicando aquí, se sustituye t por 1. T es igual a 1. Entonces, el primer componente, esto, me quedaría entonces menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 2. Ahora, toda esta expresión, sustituyendo t minúscula por 1,
me quedaría 1 sobre raíz cuadrada de 2 menos 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 2. Todo esto multiplicando por el vector j. Bien. Entonces, este sería el vector de t', la derivada del vector tangente unitario cuando t es igual a 1. Ahora, para encontrar el vector normal unitario, esto se debe dividir entre su norma. Usted puede verificar si calculamos la norma de este vector, es la raíz de este término al cuadrado. Esto al cuadrado le va a dar 1/8. Más esto elevado al cuadrado. Si esto usted lo eleva al cuadrado, también le va a dar 1/8. Entonces queda la norma de este vector es raíz de 1/8 más 1/8. Simplificando, esto me queda raíz de 2/8. O sea, aquí me queda raíz de 2/8, raíz de 1 sobre 2. No, 2/8 es 1/4. Raíz de 1/4. Entonces, simplificando, dividiendo esto entre raíz de 1/4, le va a quedar esta parte. Menos 1 sobre raíz de 2. Igualmente aquí, dividiendo esto sobre raíz de 1/4, le va a dar lo mismo, 1 sobre raíz de 2, pero el segundo componente con signo positivo y el primer componente con signo negativo. Y este ya sería el vector normal unitario. Ya hemos dividido el vector t' entre su norma, que es esta parte. Y ya tenemos el vector normal unitario cuando t es igual a 1. Sería esto. Pasando sus componentes en forma decimal, aproximadamente es menos 0.7 por el vector i más 0.7 por el vector j. ¿Sí? Y el vector tangente unitario en t igual a 1 es esto. 0.7 por el vector i más 0.7 por el vector j. Vea usted, los dos vectores son unitarios, ¿sí? Y además son perpendiculares uno con otro, ¿sí? Si usted resuelve su producto punto, pues le va a dar 0. Entonces son perpendiculares efectivamente. Aquí tenemos este diagrama que nos ilustra gráficamente la ubicación de estos vectores con respecto a la curva. Aquí tenemos la gráfica de la curva correspondiente a esta función de valor vectorial. ¿Sí? Y aquí tenemos el punto sobre la curva, es este, cuando t es igual a 1. ¿Sí? Si t es igual a 1, el primer componente es 1/2 y el segundo 1/3. Entonces, este es el punto final de 1/2 más 1/3. Este es más o menos el punto de la curva cuando t es igual a 1. Aquí tenemos el vector tangente, son sus componentes menos 0.7, ¿sí? y 0.7. ¿Sí? Entonces, este es el vector normal unitario. El vector tangente es este, disculpe usted, este es el vector tangente, el de arriba. Tangente unitario cuando t es igual a 1. Entonces los dos componentes son positivos, 0.7, 0.7. Entonces, más o menos, esta es la dirección del vector tangente unitario en este punto. ¿Sí? Los dos componentes son positivos, 0.7 y 0.7. Entonces, si el punto inicial lo colocamos sobre el punto de la curva, correspondiente a t igual a 1, este es el vector tangente unitario. ¿Va usted? Es un vector tangente a la curva en este punto. Es un vector tangente a la curva en este punto. Y si graficamos aquí el vector normal unitario, estos son sus componentes. El componente x es menos 0.7 y el componente y es 0.7. Entonces, componente x menos 0.7 y y 0.7. Entonces, esta es más o menos la dirección que tiene el vector normal unitario. Que si el punto inicial lo colocamos sobre el punto de la curva en t igual a 1, entonces así quedaría la dirección, la ubicación del vector normal unitario. ¿Ve usted? El vector normal unitario en t igual a 1, ve usted, es perpendicular o es normal, perpendicular al vector tangente unitario. Y también se le considera, el vector normal unitario también se le considera que es normal, que es perpendicular a la curva en este punto. También se considera un vector perpendicular a la curva en este punto. Como el vector es perpendicular al vector tangente unitario y el vector tangente toca a la curva en este punto, entonces el vector normal, ¿sí? Como es perpendicular al vector tangente unitario, pues también se considera
que es un vector, reitero, perpendicular a la curva en este mismo punto. Entonces así siempre quedará así más o menos la ubicación del vector tangente unitario y el vector normal unitario a una curva en un punto dado. Bien, ahora presentamos este teorema. ¿Qué es lo que ocurre cuando la ecuación vectorial de la curva la expresamos en función de S, la longitud de la curva? Bien. Si la ecuación vectorial de la curva C está dada por esta expresión, ¿sí? Entonces, resulta que aquí la variable o el parámetro es S. El parámetro es S, que es la longitud de la curva desde un punto dado, P sub 0. Desde un punto inicial a un punto final, ¿sí? Entonces, el parámetro S, reitero, el parámetro S aquí es la longitud de la curva. Entonces, aquí tenemos la ecuación de valor vectorial de la curva, pero el parámetro S está en función del parámetro correspondiente a la longitud de la curva. Bien, entonces bajo esta condición tenemos que el vector tangente unitario de la curva en el punto P es directamente la derivada de R. El vector tangente unitario en un punto P es directamente la derivada del vector R con respecto a eso. Reitero, esto ocurre siempre y cuando la ecuación vectorial de la curva, su parámetro corresponde a la longitud de la curva, ¿sí? Entonces, bajo estas condiciones, su vector tangente unitario es directamente la derivada de la función vectorial. Bien, vamos a demostrar esta igualdad. Bien. Ya tenemos por definición que el vector tangente unitario está dado por este cociente. Es la derivada de R. Aquí estamos considerando que la ecuación vectorial de la curva es R, pero en función de un parámetro t, que no tiene nada que ver con la longitud de la curva. En función de un parámetro t cualquiera, que no tiene ninguna relación con la longitud de la curva. Sabemos entonces que esta es la fórmula para el vector tangente unitario en función de un parámetro t cualquiera. En función de un parámetro t cualquiera, insisto. Bueno, pero ya hemos demostrado previamente, ya demostramos que la derivada de la longitud de la curva con respecto a este mismo parámetro t, ya vimos que su derivada es igual a la magnitud de este vector. Es igual a la magnitud de la derivada de r con respecto a t. La magnitud de la derivada de r con respecto a t. Bien. Entonces, este denominador lo podemos sustituir por la derivada de s con respecto a t. Y entonces el vector tangente unitario, ¿sí?, lo podríamos representar de esta manera. Vea usted, donde el denominador es la derivada de s con respecto a t. Bien. Ahora, de aquí vamos a despejar el numerador. Vamos a despejar el numerador, la derivada de r con respecto a t. Entonces el denominador pasa multiplicando y entonces tendríamos que la derivada de s con respecto a t pasaría multiplicando por el vector t. Entonces me quedaría esta igualdad. Derivada de s con respecto a t multiplicado por el vector t va a ser igual a la derivada de r con respecto a t. Entonces obtenemos esto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, ¿qué pasa ahora si el parámetro t se sustituye por el parámetro s? Simplemente cambiamos. Si se sustituye el parámetro t por el parámetro s, esta igualdad nos quedaría derivada de s con respecto a s, que multiplica por el vector tangente unitario en función del parámetro s, por la derivada de r en función del parámetro s con respecto, aquí tenemos su derivada con respecto al parámetro s, que ya sabemos s es la longitud de la curva. Bien, pero esta parte, la derivada de s con respecto a s, esta parte es igual a 1. Entonces, como esto es 1, la igualdad quedaría de esta forma, que es precisamente el resultado que queríamos demostrar. Esto es exactamente lo que tenemos acá, es esto.
con esto queda demostrado efectivamente el resultado del teorema. Si tenemos que la ecuación vectorial de una curva está dado en función de un parámetro correspondiente a la longitud de la curva, esa es la longitud de la curva, entonces el vector tangente unitario es directamente la derivada de R, cuando su parámetro es, insisto, la longitud de la curva. Bien, vamos a ilustrar las ideas del teorema anterior en este ejemplo. Primeramente vamos a ilustrar la manera en cómo podemos pasar la ecuación vectorial de una curva de un parámetro t cualquiera al parámetro s, la longitud de curva o la longitud de arco s. Bien, tenemos esta ecuación de valor vectorial para una curva en el plano. Queremos obtener su ecuación vectorial también, pero en función de la longitud de arco o longitud de curva s, en función de s. Bien, generalmente no es tan fácil pasar de este parámetro t al parámetro s, pero aquí en este ejemplo sencillo vamos a ilustrar el procedimiento típico para hacer eso, para pasar del parámetro t cualquiera al parámetro s. Bien, para hacer esa conversión la clave está en esta igualdad. Ya sabemos que la derivada de longitud de arco s con respecto al parámetro t es igual a la magnitud del vector r'. Entonces, esta es la base del procedimiento para pasar del parámetro t al parámetro s. Vamos a ilustrarlo con este ejemplo. Bien, necesitamos la norma de r'. Por lo pronto, r' de t sería, derivamos cada componente. La primera componente nos queda t por el vector i. Y la segunda componente nos queda t cuadrada multiplicando por el vector j. Esto es r' para cualquier valor del parámetro t. Ahora, calculamos su norma o su magnitud. Sería la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes, suma de cuadrado de los componentes. T al cuadrado, t cuadrada al cuadrado, t cuarta. Esta sería la magnitud de r'. Aquí podemos sacar, en esta suma dentro del radical, podemos sacar el factor común t cuadrada. Y raíz de t cuadrada es t. Estamos considerando valores no negativos, t mayor o igual que 0. Entonces nos quedaría esto como la magnitud del vector r'. Bien, y esta magnitud de r' debe ser la derivada de la longitud de arco s con respecto a t. Entonces, la derivada de la longitud de arco s con respecto a t es igual a esta expresión. Muy bien. Ahora de aquí vamos a tratar de despejar, de obtener s en función de t. ¿Cómo podemos obtener la longitud de arco s en función del parámetro t? Bueno, el diferencial de t que está aquí en el denominador lo pasamos multiplicando a la derecha. Y nos quedaría que el diferencial de la longitud de arco s es igual a esta expresión multiplicada por el diferencial de t. Entonces de aquí podemos obtener s aplicando la operación opuesta a diferenciales, que es la integral. Entonces, S debe ser entonces, el parámetro S debe ser entonces la integral de esto, variando t desde 0 hasta t. Aquí hay necesidad de cambiar la variable para que el límite superior, t, no se confunda con la variable del integrando. Ya sabemos que la variable del integrando no importa. Entonces, en lugar de manejar esto, apareciendo la letra t, vamos a cambiarla por la letra u, o puede ser cualquier otra letra, no importa. Aquí voy a usar la letra u. Claro, debe ser una letra pues diferente de t. Entonces vamos a integrar esta expresión cambiando de la letra t a la letra u, sería u por 1 más u cuadrada a la 1 medio por diferencial de u. Vamos a integrar esto desde 0. Los valores de t son mayores o iguales a 0. Entonces, desde 0 hasta un número t cualquiera. Bien. Esta antiderivada está fácil de obtener. Entonces, aplicando la regla de cadena, entonces su antiderivada es esta expresión. 1/3 por 1 más u cuadrada a la 3 medios. Comprobación, usted puede verificarlo. Si deriva esta expresión que estoy indicando aquí, si la deriva con respecto a u, le va a dar esto que tengo acá, que hay que evaluar de 0 a t. Evaluando esto en u igual t, me queda esta parte, 1/3 por 1 más t cuadrada a la 3 medios, menos, evaluando u en 0, me queda 1/3 por 1, pues 1/3.
Esto me queda entonces la expresión resultado de esta integral, y entonces ya tenemos el parámetro S, longitud de arco, ya lo tenemos en función del parámetro t, que es el parámetro original que aparece en la función vectorial de la curva. Bien, ya tenemos S en función de t. Entonces, lo que hay, ya teniendo este resultado, lo que tenemos que hacer es ahora despejar t para que quede en función de S. De aquí vamos a despejar t para que quede en función de S. Bueno, por lo pronto este 1/3 está restando, pasa para acá sumando, que haya S más 1/3, y luego este 3 que está dividiendo pasa multiplicando, y nos quedaría entonces que 3 que multiplica a S más 1/3 es igual a esta expresión. 1 más t cuadrada a la 3/2, es esto. Bien, ahora elevamos en ambos lados a la 2/3 para cancelar este exponente. Elevamos en ambos lados a la 2/3. Y entonces, antes de elevar esto a la 2/3, multiplicando este 3 por este binomio, quedaría 3s más 1. Entonces, 3s más 1 a la 2/3 es igual a 1 más t cuadrada. Al elevar todo esto a la 2/3 se cancela el exponente y me queda exponente 1. Entonces, tenemos este resultado. Y de aquí ya es fácil despejar t. Entonces, este 1 pasa restando y luego aplicamos raíz cuadrada y me queda que t es la raíz cuadrada de esta diferencia. Es esta diferencia a la 1/2. Entonces, ya hemos despejado con esto t, el parámetro t ya lo hemos despejado en función del parámetro s, que es la longitud de arco de la curva. Entonces, en la definición original de la ecuación vectorial de la curva, que está en parámetro t, ahora lo que vamos a hacer es sustituir t por esta expresión. Entonces, sustituyendo aquí t por esta expresión, ya me queda r en función del parámetro s. Es igual a 1/2 que multiplica por esto, que es el parámetro t al cuadrado. Entonces se cancela 1/2 al cuadrado, se cancela el exponente, me queda nada más 1/2 que multiplica por esta expresión, y a su vez multiplicando por el vector i, más 1/3 por t cúbica. Sustituyendo t por esta expresión, entonces esto se eleva al cubo, me quedaría entonces exponente 3/2. Se multiplica 3 por 1/2, 3/2. Todo esto multiplicando por el vector j. Bien, y en este caso, que realmente es muy sencillo, ya hemos obtenido la ecuación vectorial de la curva en función del parámetro S, en función de la longitud de arco o longitud de curva S. Ya tenemos entonces, reitero, la ecuación vectorial de esta curva usando como parámetro la longitud de arco S. Bien, continuando con el ejemplo anterior, ahora queremos verificar el teorema anterior para esta ecuación vectorial de una curva. Ya tenemos esto, resultado de la ecuación vectorial de una curva en el plano, donde el parámetro es S, la longitud de arco. Ahora aquí vamos a verificar el teorema anterior. El teorema anterior afirmaba esto, que cuando la función vectorial de una curva está en función o tiene como parámetro S, la longitud de arco, resulta que el vector tangente unitario es directamente la derivada de R. Es R', directamente. Tenemos que verificar que se cumple esta igualdad para esta curva, donde su ecuación vectorial tiene como parámetro la longitud de arco S. Bien, bueno, vamos a obtener primeramente R', la derivada de R con respecto al parámetro S, que es la longitud de arco. Bueno, solamente lo que hacemos es derivar los componentes. Entonces, derivamos este componente con respecto a S, la derivada de este constante 0. Nos queda nada más la derivada de esto multiplicado por 1/2. Aplicando la regla de la cadena, usted puede verificar que nos da este resultado. Esta es la derivada de este componente, del primer componente de R. Su derivada con respecto a S, que multiplica por el vector i. Ahora derivamos con respecto a S el segundo componente. Vea usted, cuando derive esta parte, observe que tenemos que usar 2 veces la regla de la cadena. Primeramente, la derivada de lo de afuera, esto, aplicándolo a este exponente, aplicamos la regla de la cadena, derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. Pero al derivarlo de adentro nos queda otra potenciación aquí. Entonces, al derivarlo de adentro de esta parte también debemos aplicar la regla de la cadena.
La derivada de esto es 0, nada más nos enfocaríamos en la derivada de esta parte. Entonces, si hace ese proceso, lo dejamos como ejercicio, usted puede verificar que obtenemos este resultado. Esta es la derivada con respecto a S del segundo componente del vector R. Es esto. Bien. Ahora, vamos a verificar que efectivamente este vector, ya sabemos que este vector R' siempre será tangente a la curva, no importa qué parámetro tenga. No importa qué parámetro tenga, R' siempre será un vector tangente a la curva. Entonces lo que tenemos que hacer en realidad es verificar que es unitario. Tenemos que verificar que su magnitud es igual a 1. Bueno, vamos a calcular el cuadrado de la magnitud de R'. Para cualquier valor de S, vamos a calcular el cuadrado de su magnitud. Ya sabemos que el cuadrado de su magnitud pues, es la suma de los cuadrados de sus componentes. Sería este primer componente al cuadrado. Al elevarse al cuadrado, aquí me queda este binomio, me quedaría a la menos 2 tercios. Se multiplican los exponentes. Me quedaría esto a la menos 2 tercios. Luego, este segundo componente lo elevamos al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, entonces esta parte al cuadrado se cancela este exponente 1 medio. Ya nada más me queda entre paréntesis rectangulares con exponente 1. Y luego esta otra parte se eleva al cuadrado. Me quedaría multiplicando exponentes menos 1 tercio por 2. Quedaría a la menos 2 tercios. Bien. Ahora, multiplicando este término por este primero, va usted, al sumar los exponentes, el exponente quedaría 0. 3s más 1 a la potencia 0, esto es 1. Aquí me quedaría 1 positivo. Menos todo este término. Multiplicando por menos 1, que me queda menos esta expresión. Pero menos esta expresión, observe que se va a cancelar con este, porque me queda este término a la menos 2 tercios, pero este con signo positivo. Y aquí me quedaría con signo negativo. Se cancelan y nada más me queda el 1 positivo que resultó aquí. Entonces, el cuadrado de la magnitud del vector R' va a ser igual a 1. No importa qué valor tenga el parámetro S. Para cualquier valor que tenga el parámetro S, cualquier valor que tenga, la magnitud al cuadrado va a ser 1. Por lo tanto, la magnitud también será 1 porque la magnitud sería la raíz cuadrada de este número. Entonces, con esto se verifica que efectivamente R' es un vector unitario. Su magnitud es igual a 1. Y por lo tanto debe ser el vector tangente. Insisto, ya sabíamos que R', no importa qué parámetro tenga, R' siempre será tangente a la curva. Y como resulta que es unitario para cualquier valor de S, para cualquier valor del parámetro es unitario, entonces debe ser directamente el vector tangente unitario. Ya con esto queda verificado el teorema anterior. Cuando una curva en el plano tiene como ecuación vectorial, su parámetro es la longitud de arco. Bien. Para terminar el video vamos a demostrar este teorema. ¿Sí? Aquí ya regresamos a un parámetro t cualquiera. No necesariamente es la longitud de arco, es un parámetro t cualquiera. Bien. Sea RT la ecuación vectorial de una curva en el plano, donde t es el vector tangente unitario y n es el vector normal unitario, en un punto dado, cualquiera de la curva. Entonces, lo que afirma el teorema es lo siguiente, que la segunda derivada de r de t, su segunda derivada con respecto al parámetro t, va a ser igual a esta expresión. Es una combinación lineal de estos dos. La segunda derivada es un vector que resulta ser combinación lineal de estos dos. Vea usted, esto que está multiplicando al vector t, esto que está multiplicando al vector t, es un escalar, porque aquí estamos derivando la magnitud de un vector. La magnitud de un vector ya es un escalar. Entonces, la derivada de un escalar es otro escalar. Entonces, esto es un escalar, es un número real que multiplica por el vector t. Y esta expresión que estoy indicando aquí, que multiplica por el vector n, también esto nos resulta un escalar. Es la magnitud de este vector multiplicado por la magnitud de este otro vector. Aquí estoy multiplicando dos escalares. Entonces, esto nos da un escalar, un número real, otro número real multiplicado por el vector n. Entonces, lo que afirma el teorema es que la segunda derivada de r de t con respecto a t es un vector, ¿sí?, que es la combinación lineal de estos dos, del vector tangente unitario
y del vector normal unitario. Geométricamente, ¿qué significa esto? Pues significa que la segunda derivada de R, ¿sí?, va a ser un vector que va a quedar ubicado entre estos dos vectores. Es un vector que va a quedar ubicado entre estos dos. En un momento más lo vamos a ilustrar gráficamente. Por lo pronto, vamos a demostrar este teorema. Bien. Por definición tenemos que el vector tangente unitario es este cociente. Es la derivada de R dividido entre su magnitud. Bien. Despejando R', nos queda que va a ser este producto. La magnitud de R' multiplicado por el vector tangente unitario. Muy bien. De esta igualdad vamos a obtener entonces ahora la segunda derivada de R. La segunda derivada de R sería la derivada de esto. La segunda derivada de R sería la derivada de este producto. Es la multiplicación de un escalar por un vector. Y ya hemos demostrado que la derivada de un escalar por un vector es válido la fórmula de la derivada de un producto. La derivada de un producto también aplica cuando queremos derivar el producto de un escalar por un vector. Entonces sería la derivada del producto. El segundo, que es el vector, multiplicada por la derivada del escalar, que es esto. La derivada del escalar multiplicado por el vector, ¿sí?, más el escalar multiplicado por la derivada del vector, más el escalar multiplicado por la derivada de t del vector. Bien, esta sería la segunda derivada. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Por definición sabemos que el vector normal unitario es este cociente. La derivada del vector tangente unitario dividido entre su magnitud. Bien, entonces, de aquí, despejando la derivada del vector tangente unitario, esta magnitud pasa multiplicando por el vector n. Entonces, sustituyendo esta parte, derivada de t con respecto al parámetro t, sustituyendo esto por el producto de esta magnitud multiplicando por el vector n, me queda este resultado que estoy indicando aquí. La derivada de t con respecto al parámetro t es este t'. Este t' es otra simbología correspondiente a esta derivada. Entonces tenemos entonces que vamos a hacer esta sustitución, y entonces esta derivada de t con respecto a t va a ser igual a esta magnitud, pero aquí ya estoy sustituyendo, en lugar de usar esta simbología, uso esta otra, la magnitud de t' multiplicado por n. Y ya tenemos el resultado. La segunda derivada de r con respecto al parámetro t es igual a esta combinación lineal del vector tangente unitario y del vector normal unitario. Bien, aquí tenemos la ilustración gráfica de este resultado, del resultado del teorema. El teorema afirma esto, que la segunda derivada del vector r con respecto al parámetro t es igual a este escalar multiplicado por el vector tangente unitario más este otro escalar multiplicado por el vector normal unitario. Este diagrama nos ilustra el significado o la interpretación geométrica de esta fórmula. Aquí tenemos la gráfica de la curva, cuya ecuación vectorial es R de t. Vamos a ubicarnos en un punto cualquiera de la curva, en este, por ejemplo, en este, ahí está. Bien, entonces, su vector tangente unitario es este. Este es el vector tangente unitario. Y su vector normal unitario es este. El vector tangente unitario es tangente a la curva, y el vector normal unitario es un vector perpendicular al vector tangente, es este. Todo lo que afirma el teorema es que aquí tenemos el vector R'. El vector correspondiente a la segunda derivada de R, sí, es este. Resulta que va a ser un vector, era lo que trataba de explicar anteriormente. El teorema afirma que este vector va a resultar entre estos dos vectores.
va a resultar que está en el interior del ángulo entre estos dos vectores. Ya sabemos que estos dos vectores son perpendiculares. El ángulo entre ellos es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, lo que dice el teorema es que este vector correspondiente a la segunda derivada de R va a estar ubicado entre estos dos vectores. De manera que este escalar multiplicado por el vector tangente unitario sería el vector que va de aquí hasta acá. Es este vector. El vector que estoy indicando que inicia aquí, pero termina acá. Este vector está en la misma dirección del vector t. Este vector corresponde a esta parte. Es este escalar multiplicado por el vector t. Y este escalar, esta otra parte, multiplicando por el vector n, normal unitario, correspondería a este otro vector que va de aquí y llega hasta acá. En la misma dirección del vector n, de aquí hasta acá. Entonces, con esto se formaría este paralelogramo. Ya sabemos que la suma de dos vectores, su interpretación gráfica es la diagonal del paralelogramo, que se forma con los dos vectores. Si ponemos un vector, su punto inicial, coincidiendo los dos puntos iniciales, ya sabemos que la suma de dos vectores es la diagonal del paralelogramo. En este caso, el paralelogramo resulta ser un rectángulo, porque entre estos dos vectores son perpendiculares. Entonces, el ángulo entre estos vectores es un ángulo recto. Entonces, en este caso, el paralelogramo resulta ser un rectángulo. Y entonces su diagonal debe ser el vector R'. Entonces, es lo que significa este resultado, este teorema. Que el vector correspondiente a la segunda derivada de R debe estar ubicado entre estos dos vectores, entre el vector tangente unitario y el vector normal unitario. Esta sería pues entonces la interpretación geométrica correspondiente al resultado de este teorema. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.